Hola, en este video voy a mostrarles algunas plantillas imprimibles que diseñé para agregar al Study Planner que les mostré en un video anterior. Pueden hacerlas para agregarlos a ese Study Planner, pero también pueden imprimirlas y utilizarlas solas sin necesidad de tener el Study Planner. En la descripción voy a dejarles un link que tiene todas las plantillas que verán en este video y también links individuales a cada plantilla para que ustedes puedan elegir cuál imprimir. Este es el documento que vamos a imprimir y si ven que el mío se ve un poco diferente del que ustedes van a tener cuando lo descarguen, es porque yo tuve que hacer algunos ajustes porque mi impresora no imprime muy bien. Para imprimir voy a Archivo, Imprimir y en la primera parte aparece la impresora que ya está seleccionada. Debajo seleccionamos Imprimir todas las páginas, que quiere decir que se imprimirá todo el documento. Debajo tenemos dos opciones: imprimir a una cara o imprimir manualmente a doble cara. Escogemos la segunda, que es imprimir a doble cara. En mi caso es manualmente porque mi impresora no voltea sola las hojas, pero hay algunas impresoras que sí hacen eso. Ahora le damos a imprimir y aparecerá este cartelito que dice que se están imprimiendo, que significa en realidad que está enviando los archivos a la impresora. Cuando ese conteo termina, la impresora empieza a imprimir y aparecerá este cartel. Tienes que esperar a que la impresora imprima todas las hojas y cuando termine de imprimirlas vas a tomar todo el bloque, a voltearlo de esta forma y a colocarlo de nuevo en la bandeja. Cuando ya estén colocadas las hojas, presionarás aceptar en este cartelito y se comenzará a imprimir el otro lado de las hojas. Y así es como deben quedar todas las hojas ya impresas. Como les dije antes, mi impresora tiene un margen mínimo de 1.5 en la parte inferior de las hojas, entonces lo que hace es ajustar las imágenes que pongo para que queden dentro de esos límites y entonces achicó tanto de ancho como de alto el tamaño de mis hojas, pero a ustedes esto no les debería de pasar. Por el problema con mi impresora yo tuve que reajustar el orden de algunas hojas, pero en el documento que les deje van a estar bien ordenadas. Y algo que tienen que tener en cuenta es que el margen que dejé para la encuadernación es el que queda al centro de la hoja. Aquí pueden ver que el espacio que hay entre el contenido de la hoja y el borde de esta es más pequeño de este lado que del lado de la espiral. Eso porque ese es el lado que yo dejé para hacer la encuadernación. Entonces a la hora de recortarlas y ordenarlas tengan en cuenta esto para que no vayan a hacer las perforaciones del lado equivocado, porque de esa forma podrían dañar la plantilla. Para recortarlas es el mismo procedimiento que hicimos en el video anterior, simplemente asegurar las hojas para que no se muevan y utilizar una regla y un cúter, o también puedes usar tijeras. Entonces voy a ordenarlas colocando el lado del que van las perforaciones siempre hacia la izquierda. De esta forma, cuando las lleve a una librería a perforar, sabrán que las perforaciones deben hacerse de ese lado y ninguna hoja quedará mal. Ya una vez que las tuve perforadas, lo siguiente que hice fue ubicarlas dentro del planner en el orden en el que las quería poner. Coloqué al principio de todo el calendario la página de metas, datos, pendientes, entregas pendientes y desarrollo de trabajo. Después está el registro futuro y los meses que estaban de antes y agregué los demás meses que faltaban. Después están las hojas de metas que ya estaban de antes y luego de esas coloqué los imprimibles de rutina diaria, planner semanal y el horario. Después están todas las hojas con lista de tareas y tabla de tiempo que teníamos antes. Al final tengo esta hoja en blanco y luego coloqué los demás imprimibles, que son los datos de grupos de estudio, total time,
datos de materias, seguimiento de materias, progreso del curso, lecturas, páginas para estructurar tus trabajos y exámenes, glosario, tips de estudio y una hojita para colocar cosas para hacer en tu tiempo libre. Ahora voy a quitar el espiral del planner, juntar las hojitas para que se alineen y volver a colocarlo. Y ahora que ya tengo esas hojitas agregadas, voy a pasar a explicarles cómo se usa cada una. Lo primero que hay es un calendario, que es simplemente un calendario. Llega hasta diciembre y en la parte de abajo hay un recuadro con una cuadrícula en donde puedes escribir fechas importantes. Lo siguiente es una página para escribir tus metas para este curso. Hay un espacio para metas anuales y para metas del primer semestre y del segundo. Lo siguiente es una página para escribir los datos de tu escuela o universidad. En el renglón de arriba escribes el nombre, debajo el nombre del director o directora, su mail o número de teléfono, a un costado hay un espacio para colocar la dirección de tu escuela, debajo el sitio web y debajo hay espacio para colocar los mails de la escuela. Debajo hay un recuadro para poner fechas importantes y debajo otro espacio en blanco que puedes ocupar para lo que necesites. Después tenemos estas hojitas para anotar cosas pendientes. Aquí no anotas ni tareas ni trabajos, sino cosas puntuales que tengas que hacer, como sacar alguna fotocopia, comprar algún material para llevar a la escuela. Después tenemos esta hojita de entregas pendientes. En la primera columna colocarás el nombre de la materia. En la columna más grande, aquello que tienes que entregar, ya sea un trabajo práctico, una tarea, una maqueta o cualquier cosa. Luego la fecha en la que tienes que entregarlo y vas a marcar con un tilde el primer casillero si ya lo empezaste. Cuando lo termines marcas el segundo y cuando lo hayas entregado marcas el último. Esta página viene siendo una especie de reemplazo a la hoja que coloqué en el planner anterior, que era la de exámenes y trabajos. Es decir, la página de exámenes y trabajos que había en el planner anterior puede ser reemplazada por esta página más las páginas para control de las materias que les enseñaré más adelante. Lo siguiente son las páginas de desarrollo de trabajo. Estas son para controlar qué tan avanzado tienes un trabajo y son bastante útiles en el caso de que tengas que hacer varios trabajos al mismo tiempo. En la primera columna colocas la fecha del trabajo que tienes que entregar, en la columna del centro qué tipo de trabajo es y la materia, y a un costado tienes 5 cuadritos juntos y 2 separados. Puedes asignarles el significado que quieras a estos cuadritos. Por ejemplo, si te dieron un trabajo con 10 preguntas, puedes hacer que cada uno de esos cuadritos valga 2 preguntas. Entonces, cada vez que hayas hecho 2 preguntas, marcarás uno de esos cuadritos. Cuando lo hayas pintado todo, significa que el trabajo está terminado. Y los últimos 2 cuadritos son uno para revisión, que lo vas a marcar cuando hayas revisado el trabajo y estés seguro de que está todo bien. Y el último, que significa que el trabajo ya fue entregado. Si no es un trabajo con preguntas y es, por ejemplo, un ensayo o una maqueta, puedes ir marcando, por ejemplo, cuando hayas hecho la mitad de la maqueta y sabes que te falta poco, pintas hasta la mitad y luego el resto cuando lo termines. En el caso de un ensayo, si tienes que hacer varios pasos para realizarlo, como buscar información, resumir, redactar, revisar, etc., puedes asignar uno de esos pasos a cada cuadrito. La idea de esto es poder tener una vista rápida y gráfica de qué tan avanzados tienes tus trabajos. De esta forma, al estar haciendo varios trabajos a la vez, te será más fácil controlar cuánto te falta de cada uno.
Después tenemos los planeadores mensuales, que ya se los mostré en el video anterior, y lo único que hice aquí es agregar los meses que faltaban. Después tenemos esta hojita para rutina diaria. Tenemos en la columna pequeña las horas del día desde las 8 de la mañana hasta las 11 de la noche. Las demás columnas representan cada una 10 minutos. Lo siguiente que hay son planners semanales. En este caso hice dos formatos y yo imprimí los dos para mostrárselos, pero puedes elegir el que más te guste. El planner semanal es como un horario. Tienes todos los días de la semana y ubicas en cada día. En el último espacio hay un recuadro que dice memo y ahí puedes anotar alguna cosa importante de la semana. El siguiente planner es este formato vertical y en el caso de que quieras usarlo como agenda, tiene en una esquina un espacio para escribir el mes. Debajo del nombre de cada día hay un espacio en donde puedes escribir la hora a la que te tienes que levantar ese día. Esto dependerá de si algunos días tienes clases más temprano o más tarde, o si te quieres levantar a la misma hora todos los días. En el resto del espacio escribes las actividades que tienes que hacer ese día y más abajo hay otro espacio en donde puedes escribir la hora a la que te tienes que dormir. En el caso de que te tengas que levantar más temprano al otro día, esa noche deberás dormirte más temprano. O si al otro día no tienes que levantarte temprano, sabes que esa noche puedes quedarte un poco más tarde. De esta forma puedes organizar tu horario de sueño sabiendo a qué hora te tienes que dormir para poder dormir las horas suficientes. El cuadrito de más abajo es un espacio libre y puedes escribir cualquier cosa que quieras. Luego tenemos un horario. Puedes usarlo como horario de escuela, escribiendo las horas hacia abajo y todas las materias. O si estás en universidad y tienes algunas clases en la mañana y otras en la tarde, también lo puedes usar anotando en la primera columna la hora de la clase. Después están todas las páginas con lista de tareas y tabla de tiempo que teníamos de antes. Y luego está esta hoja de grupo de estudio. En ella puedes anotar los datos de los compañeros que tengas en tu grupo de estudio. Hay un espacio para poner nombre, número y mail. Puede ser un grupo de compañeros con el que te juntes siempre a repasar lo que vieron en clase o a estudiar, o en el caso de que sea un grupo que te asignó tu profesor para realizar algún trabajo grupal, abajo hay un espacio en donde puedes poner en la parte de arriba el título del trabajo que tienen que realizar y en el interior puedes escribir el desarrollo del trabajo, quién va a hacer cada parte o cualquier cosa sobre ese trabajo en grupo. Después hay dos hojitas para Total Time. Estas hojas son complementarias a las hojas del planner que teníamos de antes, que tienen en la parte de arriba el espacio para escribir el tiempo total. En ellas puedes registrar el tiempo total de horas que estudiaste cada día. En la parte de arriba escribes el mes y en los cuadritos están los números del día y solo vas colocando la cantidad de horas que estudiaste ese día. En la parte de abajo tienen también un recuadro que es un tracker para llevar el registro de algún hábito que quieras controlar. Después tenemos 4 páginas que se complementan entre sí. La de datos de materias, seguimiento de materias
progreso del curso y lectura. La hoja de datos de materias es solamente para tener un registro de la información sobre esa materia. En el renglón de arriba escribes el nombre de la materia, debajo el nombre de tu profesor o profesora, tu mail o número de teléfono. A un costado hay un espacio para que pongas el horario en el que tienes esa materia y debajo el aula. Hay un recuadro para escribir la modalidad de evaluación, que esto depende de cada profesor, tienen distintos requisitos, así que puedes preguntarlos y anotarlos ahí. Debajo hay un espacio para fechas importantes y debajo hay otro espacio en donde puedes escribir cualquier otra cosa que creas importante de esa materia. En la parte de seguimiento de materias, en la primera columna vas a colocar la fecha y en la columna del centro si tuviste un examen, un trabajo o una tarea y al final la nota que obtuviste. También puedes poner a qué porcentaje de la nota final corresponde esa tarea o ese trabajo. De esta forma puedes ver un promedio de qué tal te está yendo en esa materia y saber qué notas tienes que sacar para poder aprobar. Después tenemos una hoja de progreso del curso en el que pones en la columna grande los temas que irán viendo a lo largo del curso y hay 3 columnas para marcar con un tilde a medida que vayas avanzando en ese tema. Si ya tomaste apuntes de todas las clases de ese tema, marcas el primer cuadro. Si ya lograste releerlos, marcas el segundo. Y si los resumiste, marcas el tercero. Y el último espacio es para que marques con un tilde cuando creas que ya sabes ese tema. Lo siguiente es una página para registrar tus lecturas. En la primera columna escribes el texto, en la siguiente el autor y después las páginas o capítulos que te pidieron leer. Yo recomiendo escribir también el número o la cantidad total de páginas que tienes que leer. Esto para poder saber qué tan extenso es el texto o qué tanto tienes que leer. Ya al final marcas con un tilde cuando hayas leído ese texto. Después tenemos una página para estructurar tus trabajos. Esta la puedes usar en trabajos que son muy extensos. En el primer espacio colocas la materia a la que corresponde, después el tema y debajo los criterios. Si te pidieron cierto tipo o tamaño de letra o cierto material para una maqueta o cualquier cosa que te hayan especificado. Luego colocas la fecha de entrega y en el espacio más grande el desarrollo del trabajo. Aquí puedes poner todos los pasos que tienes que hacer para hacerlo. En el caso de una maqueta puede ser comprar los materiales, recortar las piezas, hacer el plano, etc. O si te dieron preguntas para responder, puedes escribirlas e ir marcando con un tilde cada vez que hayas hecho uno. En la parte de abajo tenemos otro recuadro, igual al que vimos en la hoja de progreso de trabajo, y es para lo mismo, para ir marcando el progreso de este trabajo en específico. Puedes asignarle un significado a cada recuadro o simplemente ir pintando un aproximado de qué tan avanzado crees que tienes el trabajo. Al final tenemos 2 cuadritos más que son para revisión y entregado y los vas a tildar cuando hayas revisado el trabajo y corregido todo y cuando lo hayas entregado. Después tenemos una hojita para examen. En el primer espacio escribes la materia, luego la fecha en la que será ese examen. En la parte de abajo puedes escribir cualquier detalle que debas tener en cuenta, como si es escrito u oral, si tienes que presentar alguna lámina, maqueta, trabajo, etc. Y en la parte de abajo vas a colocar los temas y a un costadito tenemos también una barra para ir marcando qué tan avanzado tienes ese tema. Por ejemplo, yo para estudiar primero releo toda la información que tengo, la resumo, hago un cuadro sinóptico, vuelvo a reescribir ese cuadro en formato de texto y releo ese texto. Entonces puedo ir pintando un cuadrito por cada uno de estos pasos a medida que los vaya haciendo. En los últimos 2 cuadritos puedes marcar el primero cuando ya hayas leído todo lo que tenías que leer y el último cuando ya hayas aprendido el tema. O, por ejemplo, si das 2 repasos de tus apuntes, puedes marcar un tilde por cada repaso que des a tus apuntes.
Esto es bastante libre y tú le puedes asignar el significado que quieras a cada cuadrito. Es simplemente para poder ver de forma sencilla qué tan avanzado tienes cada tema. Cuando hayas marcado todos los cuadritos, sabrás que ya aprendiste todos los temas que van a ir en el examen. La siguiente página es un glosario. En el primer renglón escribes la materia, luego el tema y en la primera columna el concepto y a un costado la definición. Puedes ir anotando todas las palabras nuevas que vayas aprendiendo a medida que avance el curso, o en el caso de que la uses para ciencias exactas, puedes anotar alguna fórmula y cómo o para qué se usa. Después tenemos una hojita para tips de estudio. Siempre que tengas tiempo libre puedes ver videos de tips de estudio o rutinas de estudio e ir copiando aquí algunos tips para ponerlos en práctica. Aunque yo recomiendo copiar todos los tips aparte y solamente transcribir aquí los que ya hayas probado y sepas que te funcionan. Después hay una hojita para tiempo libre, porque si bien es importante estudiar y tener todo organizado, también es necesario que descanses al menos 1 hora al día. Así que en esta hojita puedes escribir todas esas actividades que te gusta hacer en tu tiempo libre. Si mientras estudias a lo largo del día tomas pequeños descansos de 10 o 20 minutos, puedes anotar aquí también pequeñas actividades que hacer en ese tiempo. Y finalmente, eso es todo. Espero que alguno de estos imprimibles les sirva y puedan organizarse mejor en sus estudios. Sé que me tardé mucho en hacer este video, pero distintas cosas pasaron. En fin, ya eso fue todo. Y bueno, nos vemos en un próximo video. Bye.